Ya se oró, ya se dijo todo y creo que hoy tenemos varios motivos por celebrar el regalo de la vida, estar acá todos juntos. No me gustaría antes comenzar sin reconocer a la gente que tiene éxito y como yo soy un olimpista, pero primero que antes de ser olimpista tengo que hacer honor a la caballerosidad. Yo le quiero pedir un fuerte aplauso para el campeón de los campeones, Ale da Silva, por favor, ¿se puede usted poner de pie? Reciba este homenaje de todos tus... Muchas felicidades, que hagas los mejores goles de ahora en adelante y que logres las copas que nunca antes se han logrado. Y tengo que reconocer que el domingo como olimpista tuve una crisis tremenda porque cuando lo vi, y yo quería que gane luego Olimpia hasta que lo vi entrar. Y ahí el Señor me desarmó. Dije, no, tiene que ganar Cerro. Me puse a hinchar por Cerro. Y después tuve una crisis conmigo mismo, porque esas cosas pues me alegré demasiado. Tanto me alegré en esta semana con este tema, que me pareció muy simpático la reacción de algunos dirigentes deportivos que se reenojaron. No sé si ustedes vieron por ahí, escucharon, ¿sí? Algún dirigente que se le escapó algún improperio, alguna palabra indebida. Y me hizo pensar muchísimo ese tema en el enojo. Y el enojo en el amplio sentido de la palabra. Y me puse a investigar el enojo, algo que hace algunos años también había aprendido de este mismo lugar, donde el pastor Jason Morris, que estaba con nosotros en aquella época, despertó en mí el tema del enojo, porque yo tuve un papá muy calentón, se enojaba por todo, rezongaba todo el tiempo. Y yo creo que una de las cosas que le acortaron sus días fue los niveles de enojo, de desborde, de presión. Hay un video muy simpático en internet de un señor que se llama Altano Pazman. ¿Lo conocen? Señor señor que mira el partido de River, ¿sí? Y parece Charlie Goroso. Dice toda clase de improperios y se enoja y pide permiso para romper las cosas y las rompe. Y mi papá era muy parecido, inclusive mi hermana me dice, mira, te voy a mostrar a papá versión argentina, me dijo un día. Me mostró el video y dije, es igualito. Mi papá los retaba. Sos un muerto de hambre, le hablaba a la televisión, ¿verdad? Sos un muerto de hambre, corre, ¿qué tenés en esas patas? O sea, y el tema del enojo, yo creo que en el caso de él, le llevaba la presión a un nivel tremendo, después se calmaba y esos picos. Y esta semana con todo lo que pasó, medité en esto y quiero compartir sobre el enojo. El enojo, ¿cómo enojarse y no morirse del enojo? No es morirse en el intento, porque anoche le decía a mi señora, me dice, no, pues tiene que ser cómo enojarse y no morirse en el intento. Le digo, no es en el intento, vos no intentás enojarte, vos te enojás. Entonces, ¿cómo enojarse y no morirse del enojo? ¿Por qué se enoja la gente? Una pregunta. Goroso, ¿por qué vos te enojas? ¿Te enojaste el año pasado cuando descendió River? Se enojó. Kikonor, ¿qué a usted le enoja? Otras cosas, no nos cuente. Francisco, ¿qué te enoja a vos? No, a mí no, nada me enoja. Luis Arnábal, tantas cosas. Por lo general hay muchísimas cosas que nos enojan y no tenemos un listado de cosas que nos enojan. Pero nos enojamos muchas veces durante mucho tiempo, a veces nos enojamos repentinamente. Y me llamó la atención nomás cómo un dirigente deportivo esta semana se enojó tanto que perdió el control de sí mismo y eso me hizo meditar. Traje una foto para mostrarles, seguro que ustedes conocen el iceberg, pero como nosotros somos una isla mediterránea, los icebergs, lo único que se ve es la parte de arriba. ¿Conocen ustedes, verdad? Estos son bloques de hielo que están en el océano. Y traje a modo de ejemplo porque muchas veces el enojo es lo que se ve arriba, pero detrás de cada enojo hay algo subyacente, hay algo que está detrás del enojo. Así como se puede ver, el iceberg lo que se ve es la parte de arriba, pero lo que está abajo solamente se puede ver desde abajo. Ahora, 3 preguntas para introducirnos en el tema. Número 1, ¿está mal enojarse? ¿Está mal o está bien? Segunda pregunta, ¿el enojo es bueno o es malo? Y tercera pregunta,
¿Cuánto cuesta enojarse? ¿O cuánto te cuesta enojarte? Porque nosotros no nos vamos a hacer los santos. Yo la semana pasada, después de mucho tiempo, me enojé con mi perrita. Tengo una perrita en casa nueva y hace cosas que nunca me hicieron, como por ejemplo hacerme pis en la cama. Eso es lo peor que, para mí es una cosa, si es por mí tiro luego el colchón por el balcón. Pero como no se puede comprar un colchón así nomás de la noche a la mañana, porque sí. O sea, y esas cosas a uno le revelan que uno se enoja a veces más de la cuenta y más de lo que debería por tonterías. El diccionario de la Real Academia Española define enojo como, de la palabra enojar, molestia, pesar, movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Entonces, como estaba bien claro eso, me fui a investigar la palabra ira, que es el sinónimo directo, y significa, siempre dentro del diccionario de la Real Academia Española, pasión del alma que causa indignación y enojo, apetito o deseo de venganza, repetición de actos de saña, encono o venganza, furia o violencia de los elementos naturales. Todo eso es enojo. Pregunta, ¿alguien alguna vez sufrió esto? ¿Le pasa esto? A ver la gente honesta si puede levantar la mano. Muchas gracias. Estamos todos acá. No hay ningún marciano. Seguramente que todos estamos de acuerdo que el enojo como tal muchas veces es involuntario. ¿Sí o no? No es que uno decide enojarse. Miren los sinónimos de enojo, además de ira: enfado, enfurecimiento, irritación, cabreo, que es una palabra que solemos usar, disgusto, exasperación, rabia, furia y cólera. Ahora, hablemos de las manifestaciones del enojo. No existe, para entrar en nuestro tema bien, a hilarlo bien fino, no existe el enojo bueno y el enojo malo. Lo que existe es el enojo, en realidad. Que nuestro diccionario de la Real Academia Española nos diga una idea de lo que es el enojo, como yo hace años le enseñé a ustedes sobre el amor. Lo que dice el diccionario de la Real Academia Española del amor no es lo mismo que dice la palabra de Dios. Te agarra el diccionario y dice, del amor dice sentimiento intenso. Y la Biblia no dice que es un sentimiento intenso. La Biblia enseña que el amor es la esencia de Dios. Entonces muchas veces el diccionario nos ayuda a encontrar el sentido de una palabra, el origen de un significado, pero muchas veces nosotros tenemos que ver si realmente lo que está en el diccionario es realmente a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia, nuestro libro donde nosotros consultamos las cuestiones, si es así como dice. Lo que sucede es que tenemos un preconcepto de que el enojo es malo, es cierto, porque está en el diccionario. Y el enojo es una energía interior tremenda que se produce en el cuerpo, y lo que hacemos con esa energía es lo que hace la diferencia. El punto 1, yo tengo 3 puntos para compartir con ustedes hoy. El punto 1 dice, debo ser consciente que Dios no patrocina gente rayada. Entre paréntesis, iracundo, porque esa es una palabra que nosotros ya no usamos más. El Señor es un iracundo. No, esa persona está re rayada o es una persona rayada. Una de las mayores maneras, esto que estamos viendo acá tiene que ver con el enojo destructivo. Una de las 2 maneras de manifestar el enojo es de la forma destructiva. El enojo que destruye a los demás o a las demás personas e inclusive me puede destruir a mí mismo. Es el más practicado y la palabra de Dios habla de este tipo de enojo. La Biblia habla de los 2 tipos de enojo o de cómo se manejan los enojos. Y hoy vamos a ver las 2 maneras. Por eso que muchas veces cuando se habla de enojo hay que ver de qué tipo de enojo se está hablando. Miren lo que dice el Salmo 37:8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Está hablando de ese enojo destructivo, de ese enojo que te puede costar caro. Proverbios 27:3. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. El enojo del necio. Uno muchas veces la Biblia la lee por arriba y encuentra que las palabras son las mismas. No, las palabras a veces no son las mismas aunque digan lo mismo. Este enojo del cual habla la Biblia está orientado hacia las otras personas, inclusive hacia uno mismo a veces. Este es el enojo destructivo,
donde la persona que se enoja centra su enojo hacia la otra persona de una manera negativa. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo le presté plata acá a mi compañero Andrés Valencia y quedó en venir a casa en estos días a comer y de paso me traería el dinero. Pero cuando llega Andrés me dice que no tiene el dinero. Entonces yo me enojo y le digo, Andrés, sos un irresponsable. ¿Sí? Por eso andás luego sin un peso, con permiso, no es cierto lo que voy a decir. Por eso luego andás sin un peso en la vida. Las deudas son para que se paguen. Por eso siempre te falta plata. Encima venís a comer de arriba. Me enojé porque él no cumplió con mi expectativa. A lo que él me puede responder, mire quién habla, el señorito responsable. Si vos sos un autoritario que pensás que sos el dueño de mi vida porque te debo algo de plata, sos un materialista, insensible, ¿no ves que estoy atravesando una situación difícil? ¿Alguien alguna vez le escuchó algo así? Muy bien. ¿Y qué pasa acá? Ya no estamos discutiendo, nos estamos lastimando. ¿Vieron que los padres le dicen a sus hijos, no se peleen? Yo a mis hijas no le digo más eso. Yo a mis hijas le digo, no se lastimen. La gente se lastima. No es no se peleen. No se lastimen. Eso está en un español más entendible, más comprensible. Ya no es una conversación. Estas situaciones se dan en todos los niveles relacionales por diferentes situaciones y generalmente son destructivas. ¿Cómo termina la historia? Se deteriora la relación o se deterioran las relaciones, se lastiman personas, se pierden personas queridas, no se recupera por lo general lo perdido, porque con toda la ofensa que yo le propicié a Andrés, lo último que Andrés va a querer hacer es pagarme la cuenta, porque está rayado, porque atenté contra su dignidad. Y los daños siempre son mayores. Es muy común inclusive dentro de las relaciones de pareja que después de las discusiones de este tipo, uno de los dos se haga esta pregunta. ¿Viste que cuando vos discutís tanto con una persona o con tu pareja durante 2 horas, por ejemplo, después de 2 horas vos decís, ¿y cómo es que empezó esto? ¿Cómo es que esta bola de nieve, ahora estamos discutiendo de esto, antes era de esto otro, y todo comenzó posiblemente con una tontería? Entonces, y voy a hablarle dentro de este enojo destructivo, de 4 aspectos rápidos para que usted tenga una idea y si quieren lo pueden seguir investigando. Este es el enojo frente a actitudes equivocadas de los demás. Es cuando esperamos que las personas nos traten de tal manera, cumplan con tales requisitos, que no hagan nada que nos pueda molestar. Ese es el enojo cuando una persona se equivoca contigo. Entonces vos te enojás porque no hizo lo que tenía que hacer. Otros tipos de enojo. El enojo como expresión de miedo. Muchas veces nos enojan las cosas que no podemos controlar, lo desconocido, lo inesperado. Nos enojamos porque nos sentimos amenazados. El enojo ante el desconocimiento de nuestro ser interior. Algunas veces hay enojos que persisten, sensaciones permanentes de malestar que están acá dentro de uno. Algo nos dificulta el disfrutar cada instante de nuestra vida. Hay veces que uno se va en un negocio y mira a la persona que le va a atender y parece que ya está enojada. Y bueno, un día puede que esté enojada, pero siempre que uno se va, es como que está enojada con la vida. Y por último, un tipo de enojo, y acá sí quiero detenerme, el enojo por frustración personal y que muchas veces no reconocida. Este tipo de enojo de frustración personal es un atentado contra uno mismo. El enojo es realmente con uno mismo por situaciones que no pudimos enfrentar, cosas que no pudimos decir o que dijimos sin pensar, logros que no hemos alcanzado, que se alimentan de la comparación que hacemos de nosotros mismos con otras personas. Creo que todos los que estamos acá en algún momento nos hemos sentido frustrados, ¿sí o no? Y muchas veces la frustración la empezamos a proyectar. Y empezamos a buscar culpables de afuera. Hay una película que es una de las películas favoritas también de mis mejores amigos. ¿Cuántos de los que están acá vieron Forrest Gump? O sea que esa película tiene varias lecciones. Y hay una parte que quiero compartir con ustedes, donde la historia de Forrest Gump es un señor que tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, se va a la guerra, no sé cómo se logra enrolar en el ejército,
y le termina salvando la vida a su capitán. Su capitán pierde las piernas. Y al perder las piernas, este capitán de carrera que venía de una generación de familia de militares, este capitán, que es el famoso teniente Dan, entra en una crisis existencial, en un nivel de frustración personal tremendo. Unos años más tarde, el teniente Dan logra contactar de nuevo con Forrest y ponen un pequeño negocio de pesca de camarones en la zona donde él vivía en Alabama. La cuestión es que había muchos barcos de camarones y sucede algo muy interesante que les quiero mostrar. Esta parte dura 4 minutos la historia de cómo una persona enojada hasta se puede inclusive enojar con el Señor. Y de esto me surge una pregunta: ¿nos podemos rayar con el Señor? Porque este señor estaba muy frustrado y tuvo su momento de descarga, de ventilación con el Señor. Se subió ahí al mástil. Y la pregunta es: ¿nos podemos rayar con el Señor porque las cosas en la vida no nos salen como hemos pensado o como queremos? ¿Se puede uno rayar con el Señor? En estos 12 años que estoy en este lugar, he visto mucha gente que ha hecho eso. Y se ha rayado con el Señor y se ha apartado del Señor. Voy a contar un caso. Miren lo que le pasó a Moisés. Esto pasó en Números, uno de los hombres más mansos de la historia. Son 4 actos que le voy a mencionar rápidamente para que ustedes se den cuenta de lo que sucedió y cuánto cuesta rayarse con el Señor. Acto número 1, Números 28. En medio de una tremenda sequía que estaban atravesando los israelitas en el desierto durante el Éxodo, se amotinaron. El tema de las invasiones de las plazas, esto es algo muy antiguo. Se amotinaron contra Moisés y este clamó al Señor junto con, ahí tiene que decir a Aarón, y le dijo: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de la vara, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, le ordenarán. Así harán que de ella brote agua y darán a beber a la asamblea y a su ganado. Acto número 2. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y su hermano reunieron a la asamblea frente a la roca y dijeron: miren, Moisés re caliente, re enojado acá. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle aguas de esta roca? ¿Quién va a sacar el agua de la roca, Dios o Moisés? ¿Y quién acá se atribuye la paternidad del milagro? Moisés. Estaba enojado Moisés. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Estaba re enojado. Y brotó agua en abundancia. ¿Qué le había ordenado el Señor? Que le hablara, que le ordenara a la roca que diera agua. ¿Qué hizo Moisés? Le pegó 2 veces. Yo creo, personalmente, hasta sospecho que el Señor estaba queriendo llevar a Moisés a otro nivel, porque dice la historia que esa fue la vara con la cual él abrió el mar. Y yo creo que Moisés tenía que dar un pasito más arriba y dejar de idolatrar la vara y ordenarle a la roca que diera agua. Sin embargo, él usó la misma vara y hasta se pudo haber convertido eso en un instrumento de adoración. ¿Saben por qué les digo esto? Acto número 3. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Ahí el Señor le bajó la sentencia a Moisés. Mucho más adelante, me quiero adelantar un poco al resto de la historia, si ustedes la quieren leer, está en el libro de Números 20. Deuteronomio 4, Moisés haciendo un recuento, y en una partecita pequeña, casi que ni se nota en la Biblia eso, está como escondido, dice esto Moisés a los israelitas: sin embargo, por culpa de ustedes el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Inclusive acá te muestra el corazoncito
Moisés todavía le seguía echando la culpa ¿a quién? Al pueblo. ¿Y de quién fue la responsabilidad? De Moisés. Y eso es lo que tiene de encantadora la Biblia, que te desviste a los hombres de Dios con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Porque si vos haces un análisis crítico de la situación, Moisés todavía no se dio cuenta que él fue el que metió la pata y no el pueblo. El pueblo, obvio que ya hace rato había metido la pata, sí se habían amotinado. Pero el único que tenía y que podía ver cara a cara al Señor, ¿quién era? Moisés. Y cuando Dios lo quiso llevar al siguiente nivel de decirle, no es con la vara, es con tu boca que vas a ordenar ahora. Moisés, ¿qué hizo? Volvió a las viejas prácticas, volvió a la idolatría de la vara y enojado le pegó y eso le costó. Rayarse con Dios, gente, no es gratis. Enojarse con Dios no es gratis. El enojo tiene graves consecuencias cuando nos gobierna. El enojo es un asunto de gobierno. ¿Saben lo que le costó a Moisés su enojo? Su gobierno. Su gobierno. Porque ahí Moisés, Dios le hizo un juicio político flash. Y Dios no tiene por qué respetar el debido proceso. Digo, ¿sabes qué, mijito? Estás destituido por esto que hiciste. No tuvo tiempo para la defensa, para los alegatos. Le cortó de una. De una. Pregunta para que nosotros nos hagamos. ¿Cuánto te puede costar enojarte con la persona equivocada? ¿Cuánto te puede costar, no solamente en tu presente, cuánto le puede costar a tus hijos enojarte con la persona equivocada? Y cuando hablo de la persona equivocada, es la persona, las personas y aún enojarse con uno mismo. Y acá saltamos al punto 2. Debo ser consciente que Dios no patrocina, recordemos punto 1, debo ser consciente que Dios no patrocina gente rayada. Punto 2, si me enojo, debo seguir gobernando. Si me enojo, debo seguir gobernando. Les quiero hablar del enojo que resuelve y gobierna. A esto se le llama el enojo resolutivo. Al principio de la charla yo dije, el enojo no es bueno ni es malo. El enojo es una tremenda pasión, una energía tremenda que está comprobado hoy científicamente, por cuestiones de tiempo no quiero hablar de eso, que la cantidad de adrenalina y energía que el cuerpo humano genera es impresionante. Y te quiero mostrar uno de los mejores ejemplos de utilización del enojo de una manera resolutiva. Y después vamos a ir a empezar a analizarlo. Esta es la historia de que cuando Jesús llega y ve lo que se hizo en el templo, le produce una tremenda pasión y él toma acciones en el momento. Veamos esta parte y después continuamos. It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. He made a whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle.
He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons, Take them out of here! Stop making my father's house a marketplace! his disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. So when he was raised from death, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. El maestro enojado. Ese es un enojo diferente. Ese es un enojo que apunta a la situación en sí y no a las personas. El enojo con dominio propio. Entonces, viendo esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el enojo destructivo y el enojo resolutivo? Recuerden que el video dice ahí, saca un ratito esta lámina que quiero explicar algo que me olvidé. Era la Pascua, ¿sí? Era la Pascua, era el momento cuando la gente se acercaba al templo. Y se habían corrompido tanto los dirigentes de la sinagoga, del templo en sí, que esos que estaban ahí pagaban un canon por estar. Y imagínense la situación, ¿qué hombre hoy puede dar vuelta a un mercado? Imagínense acá en el mercado 4 si alguien aparece con un látigo. Lo linchan. O sea, este hombre tenía un enojo y un enojo santo y una presencia de Dios tan fuerte que nadie se animó a levantarle ni siquiera la mano. Entonces, en esa situación se da esto. ¿Sí? Eso iba a afectar la economía de todos los religiosos de la época. Entonces, ahora sí vamos a la placa. El enfoque del enojo. ¿Cuál es la diferencia entre el enojo destructivo y el resolutivo? El enfoque del enojo destructivo es la gente. Canalizar toda esa energía, toda esa bronca hacia Dios, hacia otras personas o hacia uno mismo, destruye. ¿Qué hizo Jesús? El enfoque del enojo fue resolutivo. ¿Qué atacó Jesús? La situación. Yo me leí para esto las 4 menciones. Fue algo tan fuerte lo que pasó que los 4 evangelios lo mencionan. En los 4 libros está mencionado. Y los 4 le dan una óptica diferente. Para mí la más rica es la que describe acá la película que está en el libro de Juan. Dice que hizo un látigo, ¿sí? Y con ese látigo los corrió a todos. Pero lo que me llama tremendamente la atención, que en ninguno de los 4 relatos Jesús nunca insultó a nadie. Lo que les dijo fue: ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. No le dijo que eran ladrones. Le dijo que sus acciones convirtieron a ese santo lugar en una cueva de ladrones. Y hay una gran diferencia cuando uno utiliza su energía para chocar con otras personas a cuando uno utiliza su energía para resolver una situación. Y acá les quiero dar un consejo pensando en el prójimo que hace un tiempo me dieron y es espectacular sobre este tema. Y que esto fue lo que hizo Jesús. Vamos a repetir, así ustedes se lo graban. Duro con la situación, blando con la persona. Vamos a repetir. Duro con la situación, blando con las personas. Vamos de nuevo. Duro con la situación. Eso fue lo que hizo el maestro. Él fue intransigente con la situación. Él no aceptó esa situación. Manifestó su pesar por lo que estaba sucediendo.
pero no perdió el amor por las personas, aún por aquellos que lo querían matar. ¿Me van siguiendo? El enojo destructivo es duro con las personas y blando con la situación. El enojo resolutivo, esto que acabamos de ver, es duro con el problema y blando con las personas. Ahora, ¿qué significa ser blando con una persona? Atención, el enojo resolutivo incluye ser firme, porque tampoco es cosa que frente a un problema uno se vuelva blando con la persona y blando con el problema. ¿Me van siguiendo? No, está bien nomás, André, pagame nomás cuando quiera, ven y sentate a comer. No va por ahí. ¿Cómo terminaría la historia de este tema? Mirá, lo ideal sería decirle lo siguiente. Mirá, la verdad, Andrés, que yo cuento con ese dinero. Me molesta mucho esta situación y quisiera saber qué podés hacer para encontrarle una solución. Yo no atento contra él, ni contra su dignidad. No descargo mi furia por la dignidad de la persona, sino que oriento mi enojo y mi frustración hacia la situación. Manifiesto cuánto me molesta, pero haciendo eso pasan dos cosas. En primer lugar, además de manifestar mi malestar y lo incómoda que es la situación, le transfiero a la persona la responsabilidad de esa situación, del asunto, para obtener una respuesta que de alguna manera me desenoje o que por lo menos a mí me haga pensar a la pinta. Es cierto, soy un insensible. ¿Sabes qué, Andrés? Deja nomás eso, hace de cuenta que es un aporte para esta situación difícil y miremos para adelante. Entonces, es importante manifestar el malestar, pero sin destruir a la otra persona. Ustedes cuando ven a sus hijos pelear, por lo general se pelean, se lastiman y se insultan. Y no evolucionamos, seguimos haciendo lo mismo de grandes, seguimos afectando personas. No es lo mismo decirle, me molesta mucho esto que hiciste, a decirle a Andrés, sos un irresponsable, por eso luego no pagas tus cuentas y por eso no tenés un centavo y te vas a morir luego en la pobreza. Son dos cosas muy distintas. Entonces, pregunta importante, ¿qué sucede cuando no se puede reparar en el presente? ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien llega tarde, me deja una hora esperando y eso no tiene arreglo porque ya ocurrió y estoy en un estado de enojo tremendo. En ese caso lo que uno puede hacer es, además de decir lo que siente y sentar de que un precedente de que a uno le molesta esa situación, es orientar la demanda hacia el futuro, generar algún acuerdo para que no vuelva a ocurrir. La clave es descubrir para cada uno, en cada caso, la situación que me desenojaría. ¿Qué cosas me desenojarían? Y acá es cuando el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Efesios que habla del enojo y de este tipo de enojo resolutivo. Miren lo que dice Efesios 4:26. Si se enojan, ¿qué dice ahí? No pequen. ¿Qué está diciendo? No se lastimen. No dejen que el sol se oculte estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Porque cuando vos te enojás, pasás al otro estado, yo te puedo asegurar que ahí el diablo aprovecha y lo que pudo ser una tontería, una discusión en un matrimonio, termina siendo un gran problema. Y cuando Dios te dice, si se enojan, está hablando de este enojo, del enojo resolutivo, el enojo que con madurez a vos te tiene que llevar a afrontar la situación sin castigar o sin destruir a otra persona. Entonces vamos a repasar y pasamos al punto 3. Punto 1, debo ser consciente que Dios no patrocina gente rayada. Número 2, si me enojo, debo seguir gobernando. Y el punto 3 viene con una pregunta. ¿Qué hago cuando se enojan conmigo? ¿Qué hago cuando el enojo viene de afuera? Y acá viene el punto 3. Debo administrar el enojo externo. Debo administrar el enojo ajeno cuando alguien se enoja contigo, porque eso ya muchas veces no lo podemos evitar porque a veces nos equivocamos. Y me encanta porque la palabra de Dios da tremendos consejos para la administración del enojo externo. Miren lo que dice Proverbios. Le voy a leer 3 proverbios y uno que está en Eclesiastés. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. Muchas veces cuando alguien te ofende,
lo primero que hacemos antes de darle una respuesta amable es hablarle en los mismos términos y con el mismo nivel de enojo. ¿Y saben lo que sucede ahí? La escalada del conflicto empieza a subir. Y una vez que la escalada del conflicto entre dos personas empieza a subir, es muy difícil que descienda por sí sola. Por eso que la Biblia te da un consejo sabio. La respuesta amable calma el enojo. ¿Qué es una respuesta amable? Pedir disculpas. ¿Sabes que me equivoqué? Tenés razón. ¿Qué te parece si conversamos de esto más tarde? ¿Por qué no lo hablamos mañana cuando estemos en otras condiciones? ¿Sabes que no me siento bien para hablar de este tema? Reconozco que tenés toda la razón de estar enojado, yo entiendo, pero yo ahora no estoy en condiciones de hablar de esto. ¿Te parece si lo vemos luego? Siguiente, Proverbios 21:14. Estos son tips que Dios te da para administrar el enojo externo. El regalo secreto apacigua el enojo. El obsequio discreto calma la ira violenta. Si hay una persona que está... Antiguamente se practicaba lo que es un regalo como ofrenda de paz. Si hay alguien que está enojado contigo, envíale un presente. ¿Qué fue lo que hizo? No vamos a ir por las ramas, pero ustedes saben que alguien que se tenía que arreglar con su hermano, ¿qué fue lo que hizo para arreglarse con su hermano? Le mandó ofrendas de paz. Y acá está escrito hace miles de años y son cosas que a veces nosotros, ¿sí?, como practicantes de esto no lo hacemos. El regalo secreto apacigua el enojo. El obsequio discreto, el obsequio discreto, no tiene que ser ostentoso, no tiene que ser caro. El obsequio discreto calma la ira violenta. Eclesiastés 10:4. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen un jefe o una autoridad superior? Miren esto. Y los que no levantaron la mano seguro que es porque su señora está al lado, pero igual. Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Yo he tenido en mi vida algunos jefes rayados. El primero que tuve fue mi padre. Se rayaba rápidamente y yo trataba de, por el otro lado, no rayarme como él, porque un rayado más otro rayado, ¿cuántos rayados tenemos? 2. Mira que este consejo que te da Eclesiastés, el rey de la sabiduría. Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Proverbios 19:11. Y acá está hablando del hombre y de la mujer. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria, miren que Dios está diciendo que puedes tener gloria, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Le leo el mismo pasaje de otra versión, de la NBI, que todos los pasajes vienen de ahí. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Me ofendió mucho lo que dijiste. Vos no me podés tratar así. ¿Saben lo que dice Dios? ¿Querés tener gloria? Cuando te ofenden, hacete el ñembotable. Te tenés que hacer el oso rengo, el chancho rengo, el distraído. Alguien te ofendió, hace de cuenta que no escuchaste. La práctica en sí de ese principio oculta una gran recompensa de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros manifestamos enojo por una agresión, sin darnos cuenta, nos estamos queriendo vengar. Y al vengarnos, violamos un montón de principios que Dios dejó bien claro que no tenemos que hacer, ni violar. Les leo porque con esto termino. El buen juicio hace al hombre y a la mujer paciente. Tu gloria es pasar por alto la ofensa. Yo hace años que estoy tratando de practicar esto. No es fácil y cuesta mucho. Principalmente en el tránsito cuando te levantan el dedo. Cuando ellos te levantan un dedo del medio, vos tenés que levantar el dedo de la punta. En eso hay gloria. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1, debo ser consciente que Dios no patrocina gente rayada. Nunca te enojes con el Señor. Nunca te permitas siquiera levantarle la voz al Señor. Nunca le golpees la mesa al Rey.
Dios es Padre y es posible que te perdone y que se reencaucen las cosas. Pero ¿saben qué veo? Que mucha gente el enojo lo maneja tan mal que se terminan enojando con el Señor, con los pastores de una iglesia, con los amigos de la iglesia, con el marido, con los hijos. Todos tienen la culpa. Yo soy inocente. Nunca te enojes de esa manera. En segundo lugar, si te enojas, tenés que seguir gobernando. Nunca pierdas el gobierno. Recordá lo que le pasó a Moisés, que se enojó y perdió. ¿Ustedes saben lo que significaba para él entrar en la tierra prometida? Perdió su gobierno, le costó todo. Todo. Y en tercer lugar, ¿qué hago cuando alguien se enoja conmigo? Debo administrar el enojo ajeno. Dios te dio esa capacidad y si uno necesita sabiduría, lo único que hay que hacer es pedírsela al Rey.